Y ahí está el concepto de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la medida que obviamente este cuerpo se fue desarrollando, fue creciendo, etcétera, etcétera, también los ataques comenzaron a ser más potentes, más intensos, se incrementó, digamos, el arsenal de la oscuridad y empezó el ataque muy fuerte. En preadolescencia o ya adolescencia propiamente tal, los ataques eran de todas las noches, y, por ejemplo, estaba acostado y de repente lo mismo que ti, como me doblaba, pero no salía hacia afuera, sino que me quedaba unos cuantos centímetros o 1 metro de altura de mi cuerpo, miraba y a los pies de mi cama, por ejemplo, había, no sé, un tipo con capucha, con la cara quemada, y con la mano derecha hacía esto y empezaba a tratar, en este caso, como de absorber mi campo energético, mi alma, todo. Porque somos místicas sin manual. PU. Oye, tremendo invitado que tenemos hoy día. De lujo. Acá estamos con tremendo mago de la luz, una persona que ha transitado la espiritualidad durante toda su vida y nos va a compartir en este capítulo sobre su experiencia, sobre cómo ha sido su línea en el tiempo en cuanto a la espiritualidad. Así que sin más, te damos el micrófono para que tú puedas ahí contarnos sobre Genial, muchas gracias. Misael. Misael. Sí, Vamos a dejar tus redes sociales, todo para que después puedan ponerse en contacto con él. Eso. fantástico. Primero que todo, agradecido ya a ambas por este momento. Obviamente también para quien está tras bambalinas, también, muy agradecido. Y, bueno, voy a comenzar con 3 conceptos importantes, que son importantes de tener en cuenta para que más o menos cachen cómo es o cómo comenzó mi vida, por así decirlo. Esto es de nacimiento, primero que todo. Y los 3 conceptos son oscuridad, el otro concepto es todo lo que está relacionado con la identidad, tanto personal como impersonal o llámese espiritual o como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estos 3 conceptos? Primero, porque justamente antes estábamos hablando un poquito sobre el tema de, entre comillas, ser como abducidos, y de hecho, de alguna manera, el término de abducción está muy ligado a lo ufológico, pero cuando a ti te invaden energéticamente, espiritualmente, en la forma que sea, y te están tratando de absorber de alguna manera, también es una forma de abducción. Hay que decirlo. Oye, qué buena reflexión. Sí, porque muchos creemos que es parálisis de sueño. Es súper bueno desmitificar eso también. Claro, bueno, la parálisis de sueño es una cosa, dentro de la misma parálisis se pueden producir ciertos elementos parecidos a esta forma o especie de abducción, o sea, hay de todo un poquito. Claro, lo entiendo desde también como ese sentirse abducido que uno espera que sea como muy desde afuera, pero la abducción puede ser alguien me abdujo mi energía. Y puede llegar una entidad tranquilamente, o puede llegar un grupo de entidades y te quieren tomar todo tu campo energético, tu alma incluso, sacarla, retirarla del cuerpo físico, y eso es una abducción. Te están abduciendo de alguna manera. Y están violando también tu intimidad energética, física en ese momento. Y es un día como me estaban chupando, así te juro que me estaban así, pero desde acá, como sí, sí, eran wow. Y esto es un tema, y aquí viene el concepto de la oscuridad, esto es un tema que yo he vivido desde pequeño. ¿Por qué? Porque resulta, primero yo vine acá bueno, independiente de querer vivir todo lo que es el mundo de la iluminación, el mundo de la espiritualidad hacia concho, también vine a ayudar, vine a como a contagiar con esta iluminación a las demás personas. Y resulta que la oscuridad no estaba muy de acuerdo con ese tema, para nada. O sea, entonces, ¿qué pasó? Que yo tengo memoria desde los 2, 3 años de edad, más o menos en adelante, donde la oscuridad empezaba a manifestarse de una manera bastante particular. Por ejemplo, yo quería, sabemos que el cerebro a esa edad no está muy desarrollado, ponte también a los 4, 5 años de edad, 6, todavía no está muy desarrollado, pero tú igual tienes la capacidad para poder pensar o imaginar algo. Entonces, supongamos, yo me imaginaba un perrito, no sé, de color blanco, de color negro,
y trataba de mantener o sostener la imagen del perrito, y llegaban estos diablillos, había de todo, y me hacían añicos el perrito. O a veces lo transformaban en una cantidad tremenda de puras hormigas que se esparcía por mi mente. Y yo lo veía eso. O sea, lo estaba viendo, era visual. Para mí era un terror, pero tremendo. Entonces salía de mi cama, iba corriendo a donde mi madre, me acostaba al lado de ella, y no servía de nada, porque incluso yo pescaba la almohada, me la refregaba en los ojos para sacarme la imagen de toda esta hormiga, y no pasaba absolutamente nada. Continuaba. Ese era el primer ataque, uno de los primeros ataques que yo comencé a recibir. Y súper chico. Muy chico, sí. Ahora, y ahí está el concepto de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la medida que obviamente este cuerpo se fue desarrollando, fui creciendo, etcétera, etcétera, también los ataques comenzaron a ser más potentes, más intensos, se incrementó, digamos, el arsenal de la oscuridad, y empezó el ataque muy fuerte. En preadolescencia o ya adolescencia propiamente tal, los ataques eran de todas las noches, y, por ejemplo, estaba acostado y de repente lo mismo que ti, como me doblaba, pero no salía hacia afuera, sino que me quedaba unos cuantos centímetros o 1 metro de altura de mi cuerpo. Miraba y a los pies de mi cama, por ejemplo, había, no sé, un tipo con capucha, con la cara quemada, y con la mano derecha hacía esto y empezaba a tratar, que en este caso, como de absorber mi campo energético, mi alma, todo. Era terrorífico. Y yo creo que tenía que haber sido una especie de brujo o estos monjes malignos de esas épocas, ¿me entiendes? Y que a lo mejor la misma Inquisición los quemó. Vaya, eso era uno no tenía ni idea. ¿Por la casa donde vivía? No, eso era algo particular mío. Aparte de... Independiente de donde yo fuera, las molestias deben hacer sí o sí de noche como pan de cada día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo resistía. Claro, obviamente no quería que me absorbieran o que me fueran a atraer hacia el mundo de ellos, y yo resistía hasta que volvía a mi cuerpo. Ahí era un alivio, pero era todas las noches lo mismo. Es una pelea, me trajo una pelea. Una pelea tremenda. Sí, suélteme. Sí. No descansaste mucho de noche, entonces nunca. Nunca he descansado de noche como a mí me hubiese gustado realmente. Son pocas las noches en mi vida que han sido de un verdadero descanso. Entonces, esa es una forma de ataque, y ahí te están absorbiendo de alguna manera. Cuando a los 10 años, si mal no recuerdo, puede ser los 10 creo, o 9, que a mí me bautizaron muy tarde, junto con mi hermano, tan chicos ellos, y con el bautismo como que algo pasó y se tranquilizó todo por un tiempo. Entonces estaba todo como más relajado, ya no estaba la oscuridad encima, y para mí era un alivio tremendo. O que bueno, pensando en que eso se iba a acabar, o que se terminó ya de manera definitiva, y ya no iban a volver. Pero no fue de esa forma. Después volvieron, y ahí fue la preadolescencia y la adolescencia, y atacaron como todo nuevamente. Y los ataques no han terminado hasta el día de hoy. O sea, yo todas las noches, en este momento, a pesar de que este cuerpo ya es un cuerpo adulto, 100% hecho y derecho, los ataques son todos los días exactamente. ¿Tienes alguna conexión, hablando de esto mismo, con el águila? Con el Island, puede ser, es posible. Es extraño, de hecho, que tú lo preguntes, porque hace muchos años atrás, cuando tendría unos 14, 15 años, yo tuve un amigo, bueno, era amigo de mi madre principalmente, pero él fue el que me inició en la arte marcial. Y fue como un instructor. Y este niño, por así decirlo, un día yo hice un movimiento, sin querer queriendo, de artes marciales o algo por el estilo, un movimiento como más sutil, y me dijo, quedó así como pensando, y me dijo, tú tienes como, el movimiento que tú hiciste es como un movimiento, como el movimiento del águila. Qué fuerte. Sí, por eso lo recuerdo, por eso que ahora que tú lo has comentado, Ahí te voy a comentar los pasos. ya. Entonces tiene como movimiento del águila, y yo dije, ¿pero qué significa eso? Y yo era chico. Me dijo, y ahí me explicó un poquito el tema de la parte interna, que su movimiento no lo hacía cualquiera, menos de manera espontánea. Era un tema que tenía que ver más con la parte esotérica, muy interna, muy espiritual. Y yo, por una parte, me sentí como halagado,
Pero por otra parte también me quedé así con, en algún día lo descubriré, en algún momento. No, interesante, por eso, Es que, ¿cachai? Cuando estabas hablando, apareció como si fueras un águila. Tú como persona, pero como águila. Y pregunté varias veces, ¿es un águila? Sí, sí. Y se iba mostrando un poquito más nítido, se iban manteniendo tus facciones. Y como que me llevó a la palabra sabiduría. interesante. Me gusta eso. Pero, todo perfecto. Pero tenía que decir, pero es que era muy... No, gracias. Sí. No, y gracias, gracias. Canalización espontánea. Es la mejor, Landy tiene el canal abiertísimo. me parece. No, buenísimo. Pero a lo que iba con esto es que a lo mejor tu fuerza de águila o del animal que resuena en el fondo, quizás es tu nivel de poder o hay algo ahí que en el fondo hace que atraiga a todos estos seres también porque el águila es como la conciencia máxima. Puede ser. Porque pues es ave fénix. Después del águila viene el ave fénix. Exacto. ¿Cachai? Entonces puede ser que tu sabiduría sea como una amenaza para todos tus bicharracos. Bueno, de hecho lo es. De hecho, ahí voy a contar algunas cosas, algunas anécdotas en sentido más específico, el por qué sí es una amenaza, ¿vale? Pero volviendo un poquito atrás, Sí. el asunto esto de la oscuridad ha sido pan de cada día hasta el día de hoy, ¿ya? Luego entramos en el mundo de lo que es la identidad personal e impersonal. ¿Qué pasa con las identidades? Claro, yo aquí tenía todo un tema. ¿Por qué? Porque yo nací con todo esto, nací con lo que se considera como lo que decía 8, no mente, vacío, vacuidad, silencio absoluto y también quietud o en este caso inmovilidad interna, que no es la externa, que es la interna. Imagínate un chico de en preadolescencia y de luego después de adolescencia, donde hay momentos en los cuales yo de manera espontánea, así como a ti te sucede el tema astral, o desdoblamiento, salida o proyección astral, que sucede de manera espontánea, a mí me sucedía de manera muy, muy, muy espontánea el hecho de que de repente quedaba completamente en vacío, en absoluto vacío, o sea, no mente. ¿Y cómo lo describirías esa sensación? Buena pregunta, ¿eh? Hay muchas formas de describirlo, pero no es llegaría a encontrar Con la palabra perfecta. la más adecuada o algo por el estilo, no, para nada. Pero ¿cómo lo describiría? Como una neutralidad absoluta. Como fundido con el todo. ¿Sí? Correcto, algo por el estilo. Es como una neutralidad absoluta, donde hay un vacío absoluto, pero al mismo tiempo estás conectado con todo, como la nada y el todo. Y eso yo lo viví desde chico, desde muy pequeño. ¿Dónde estaba el dilema? El dilema era, cuando yo experimentaba eso, no sabía de qué se trataba, no tenía idea del tema, pero me gustaba. Pero el dilema venía cuando se iba esta no mente y aparecía la mente con todos sus pensamientos, emociones y sentimientos. O sea, de lo impersonal a lo personal. ¿Vale? Entonces, cuando aparecía la parte personal cuestionaba. El ego. Obvio. Mire, el ego, la mente y la parte personal o personalidad o personaje, que cumple distintos roles, acorde a cada pensamiento y emoción, al final esos tres conceptos son lo mismo. Es la misma cosa, ¿vale? Lo que pasa es que psicológicamente hablando, filosóficamente hablando, la gente separa todos estos temas, pero en realidad al final es lo mismo. La mente, el ego y el personaje son la misma cosa. No son nada más que pensamientos donde un pensamiento aparece y dice, no, esto soy yo, Claro. este soy yo. Luego ese pensamiento se va porque no es una cosa que dure y aparece otro. Y dice, no, este soy yo. Uy, no, la mente. ¿Vale? Hago toda ahora. Esa es la mente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparecía el personaje y empezaba a cuestionar. Ustedes se preguntaban qué es lo que cuestionaba. Cuestionaba, ¿por qué yo soy de esta forma? ¿O por qué hay momentos que me siento en ese vacío absoluto? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué yo no tengo polola? ¿O por qué yo no tengo una familia totalmente constituida, sino más bien disfuncional que formal? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento como una especie extraterrestre? ¿Por qué me siento distante de la sociedad y de las personas?
incluso literalmente hablando, era de los que a veces yo caminaba, se me ha gustado mucho caminar de noche. Entonces salía a caminar y de repente, supongamos, había, no sé, una casa de una familia donde no corrieron las cortinas, quedaron los visillos y eso, y las luces, y yo a veces me quedaba mirando, no porque fuera sapo ni mucho menos, ¿vale? No, para nada. Comuniculares. Claro, no, nunca tan espías. Entonces me quedaba mirando y veía a la familia feliz y veía todo eso, y eso, mi parte personal anhelaba todo eso. Pero no solamente porque mi familia haya sido un poquito complicada o hayan habido muchos temas familiares desde el pasado, sino porque yo, al sentirme distinto en este vacío neutral, sentía como esa distancia entre lo que yo vivía a nivel impersonal y lo personal o lo personal a nivel de sociedad o familia. Es. Y ahí entramos con el concepto, porque comenzamos por la oscuridad y después viene la identidad, personal, impersonal, etcétera, etcétera. Comencé a cuestionar todo esto, a cuestionarme a mí mismo, por qué yo estoy aquí, a qué vine, de qué se trata todo este tema. Poniéndole mente. Claro, todo el rato. O sea, la parte personal a nivel mental o a través de la mente estaba todo el rato ahí cuestionando, preguntándose cosas. Pero también cuando ya la mente desaparecía y había una no mente, claro, eso yo igual lo gozaba. Pero había un truco ahí, había un engaño. Porque yo gozaba la parte neutral, a veces este vacío absoluto lo gozaba de manera pura, no había ningún intermediario, nada. Pero también había momentos en los cuales yo lo gozaba, pero había un poquito de ego. Y a veces yo caminaba por el centro, en la Quinta Regia, allá en Quillota, caminaba por el centro de Quillota, qué sé yo, y me creía, pero el dios de los dioses. Nada me va a pasar. Exacto, nadie me puede, claro, nadie me puede tocar, ni mucho menos. Entonces, claro, había una pizca de ego gozando de esa neutralidad o de ese vacío absoluto. Entonces, yo me sentía como, wow, así como, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Me siento como un Superman, superpoderoso. El asunto es que ese fue mi dilema. Y ese dilema siguió relacionándose mucho con el dilema, con el ataque de la oscuridad, con estos ataques constantes y disonantes. Y ahora voy a revelar el por qué, obviamente, que la oscuridad me ha atacado tanto. Hay varios factores, pero creo que son tres los fundamentales. Siempre el tercero me olvido, así que trataré de recordarme. El primero es el hecho de haber venido a vivir este vacío, no sé cómo llamarlo, pero que se puede dar muchos nombres, esta conciencia lúcida también, esta tranquilidad y este silencio interno, también es otro concepto. Al venir a vivirlo, al venir aquí a tratar de incluso de compartir de alguna manera algo que me costó años, porque no es llegar y hablar sobre algo que tú, una, desconoces, y dos, no sabes cómo compartirlo, o cómo transmitir Palabras. en palabras, sobre todo. No vas a dar una charla de la noche a la mañana sobre el vacío si no tienes idea de qué se trata y por qué te está sucediendo. Claro, claro, hay que experimentarlo. Y hay que experimentarlo, en este caso, por mucho tiempo. Y hay que investigarlo también, no es solamente experimentarlo. El asunto es que yo, al vivir esto, la oscuridad no le gustó y obviamente hizo todo lo posible para que obviamente no se produjera esta como encarnación. Y el segundo motivo, que también es muy fuerte, es que, bueno, si no hemos podido lograr que este personaje, este individuo, encarne acá y empiece a compartir todo esto, bueno, por último, con todas las facultades y con todo lo que tiene, que es bastante, bueno, que se venga al bando de nosotros, para aprovechar la oportunidad y aprovechar todas esas facultades, todo ese poderío, Claro. para que nos ayuden. Me han tentado en un sinfín de oportunidades. Primero que todo, tengo que decirlo, eso sí. Y segundo, yo no. Por suerte no. Porque mi ética está primero. Y mis principios. Primero que todo. Así de simple. Y con el paso del tiempo también fui descubriendo, y ya voy a comentar, voy a pasar esa etapa, todo el tema de la luz. Y cuando comencé con el tema de la luz, me fui dando cuenta que yo me sentía cómodo con la luz. Claro, porque la oscuridad te evitó mucho tiempo. Una. Y lo otro que también la oscuridad, a veces por muy seductora que sea, si tú la ves bien, ves
su lado horrible, ¿cierto? Sí. Horripilante, tú lo ves y dices, no, ya, eres muy seductora, muy linda a veces, muy hermosa, pero en realidad, No me sirve. no. Yo se lo uno con los patrones. ¿En qué Los sentido? patrones que uno tiene. Ya. ¿Cachai? Porque para mí los patrones tienen que ver un poco también con tu lado oscuro. El lado que te cuesta ver, tu sombra o lo que has, como lo visto, ¿cachai? Entonces, siento que cuando tú atraviesas un poco esa oscuridad en el fondo, que es seductora, porque el antiguo patrón es rico, es sobrevivido, me identifico por mucho tiempo, pero después me doy cuenta que puedo habitar otro tipo de forma, y esa forma es muy luminosa. Entonces suelto un viejo patrón, lo miro para empezar a habitar la luz, lo luminoso de la vida. Entiendo. No, pero tienes toda la razón. O sea, igual los patrones de alguna manera, esto también es una forma de patrón. Y los patrones de alguna manera igual se van consolidando, te atrapan, te atraen, te dejan enquisolado, te cristalizan. Y si no sabes cómo salir de ese patrón, sea el patrón que sea, no solamente el mundo invisible energético, lo que sea, si no sabes cómo salir, obviamente te quedas ahí. Un bucle. Exacto. Se vuelve a repetir. Exacto, pero si tú logras salir del bucle, hoy un alivio tremendo, es inmenso. Y ese es el alivio que yo sentí con el paso del tiempo cuando dije yo, oye, pero si la luz me da todo, me brinda todo y más encima no te cobra, claro, porque la oscuridad te cobra. Tarde o temprano te pasa factura y te dices, bueno, yo, muchacho, a ver, yo te di fama, te di éxito, Te pasó, te di dinero, te di mujeres, estoy hablando en mi caso desde el punto de vista masculino, varonil. ¿yo todo eso? La Soy ojarana, transcurrido. No, no necesariamente. O sea, sí tuve todo eso a la mano, pero nunca me dejé llevar por eso. Independiente de que a mí me gusta el baile y la música. Y que he carreteado, y he venido carreteando, ¿cierto? Salud. Independiente de que te guste esto. Y he venido carreteando. Esos son los dos grandes motivos. Y creo que había un tercero, ya siempre nunca lo recuerdo. Pero esos son los dos grandes motivos de por qué la oscuridad ha atacado tanto. ¿Sabéis qué se me hace? Ujú. Que quizás la oscuridad ve luz en ti y donde ve luz en ti, se siente atraída para cubrirte de oscuridad. Como esta persona tiene muchas capacidades, tiene muchos dones, brilla, claro, brilla con los ojos, que brilla. Claro. Claro, el problema es que ahí uno no va a brillar. No, Ya uno no va a brillar. Lo que pasa es que te hacen creer que podrías brillar en ese mundo. Esa es la mentira más grande. Como cuando aparece un demonio o aparece, de hecho, en una de las sesiones con otra persona, hace poquito, noche atrás, que logré concretar una sesión, vi una entidad que se quería hacer pasar por estos seres extraterrestres con los cuales me ayudan en las sesiones, que son los vegalianos. sí. Los vegalianos, creo que hay dos tipos de razas dentro de los vegalianos. Están los chiquititos que son como 1 metro de altura, son como blancos, bien blancos ellos, en su genética, su piel. Se le ven con unos ojos como redondos, negros, pero en realidad es porque ellos toman unos lentes de obsidiana y se los colocan para poder ver y captar nuestro mundo. Porque si no lo hacen de esa forma, ellos a nosotros no nos vemos, no pueden captar. Muy una frecuencia muy alta. Exacto. Y nosotros no lo podemos ver a él. Oye, Misael, pero es curioso lo que dices porque a mí, en mi caso, la primera vez que te vi, ya no, nos conocimos, pero después me acuerdo que veía tu foto en la página y tu mirada tenía, o la tiene, porque también la estoy viendo acá, Claro. como ese componente así como obsidiánico, ¿cachai? Ah, mira, Porque interesante. puede ser como que por ahí también tus ojos son como si el portal para conectar con estos vegalianos también. También. ¿Cachai? Porque tú dices los ojos oscuros yo lo que percibo de ti son ojos oscuros, pero con una oscuridad especial. Que no, me cuesta. Sí, me han dicho también, no lo mismo, pero otras personas me han dicho que mi mirada es muy expresiva, e incluso como la mirada de, una vez alguien me dijo como la mirada de uno de estos personajes de la historia a nivel de los indios. No sé si era Lautaro o no me acuerdo cuál de ellos dos. Hay uno que tenía una mirada parecida a la mía. Los ojos, incluso la forma de los ojos, todo eso. Quizás una reencarnación, sí, porque dicen que el iris es el mismo en todas las reencarnaciones, no cambia. Wow, entonces sí, es esta parte parecía probablemente en bola si era una reencarnación, ¿no? Bueno, no lo había visto de esa forma, ¿eh? Conozco muchas de mis encarnaciones, Sí. sí, pero
que haya tenido una encarnación así como indio, Sí, tú eres el águila de un indio. Eso me está llegando. algo por el estilo. Me está llegando como una montaña de espalda y como una figura de un hombre con el pelo como un pseudo largo hasta acá, café, como con unas cuestiones y con un águila en el brazo. Y ahí mirando como todo, la montaña. Oh, genial. Eso me llegó. Bueno, esto es inédito para mí. Primera vez que me lo dice. Estoy con dos brujas también. Y volviendo un poquito al tema, al final, ese ha sido el propósito de la oscuridad con respecto a molestarme día y noche, principalmente de noches. Me estabas contando lo de los vegalianos, que esa entidad se estaba tratando de hacer pasar. Claro, obviamente haciendo pasar por un megaliano. No sé si ustedes han visto estas, por ejemplo, de perrito, donde emiten esa mirada así como que entre inocente, asustado y tímido, ¿cierto? Así como que me mandé un condoro, pero no me regañe. Entonces, Yo no fui. claro, esa entidad tenía la misma mirada, haciéndose pasar por una cosa así como, ay, pobrecito. Pero era horrible, porque resulta que cuando la luz comenzó a iluminar todo lo que había detrás de esa persona, no era solamente esa entidad, que se estaba haciendo pasar por un vegaliano, con cara ahí como que yo no fui, sino que detrás había una cantidad de bicharracos, arañas, serpientes, de todo lo que tú puedes ver en el astro. Era horrible, sacaron todo eso volando y el tipo también lo hicieron pedazo el día. Merecía. No, totalmente, sí. Entonces, bye. Lo que ellos hacen. Entonces, a lo que quería llegar es que la oscuridad te puede seducir y también te puede hacer creer que tú puedes brillar con ello, tal como lo estábamos comentando, o también, no sé, po, viene un demonio y se hace pasar por un arcángel y dice, bueno, te abre los brazos y te vengo a entregar luz. Pero lo más interesante de todo, y no todas las personas saben este detalle, yo creo que hay muchas que sí y otras que no, que cuando tú ves, supongamos una entidad negativa que se ha hecho pasar, por ejemplo, por un arcángel, la calidad de la vibración, desde el punto de vista visual, no solo del sentir la vibración. Ahí incluso cuando tú sientes la vibración es mucho más fácil detectar que es algo negativo. Pero desde el punto de vista visual, la calidad vibratoria de la imagen, en este caso del arcángel, bastante precaria. Un holograma. No, un holograma bien penca, ordinario. Tuve baja calidad, pero cosas así. No, muy baja calidad. Es como no sé, esa fotografía de... Pero ¿cómo lo logras distinguir? ¿Cómo era el aspecto? Sí, igual no es fácil describirlo. Pero es como... A ver, cuando tú estás con un arcángel de verdad, la vibración del arcángel, desde el punto de vista visual, denota un brillo especial. Hay un brillo, hay una luminiscencia especial. Pero cuando tú ves al que se está haciendo pasar por un arcángel, tú no notas ese brillo, no lo ves. Entonces, Falso. totalmente falso. Entonces, ordinario, picante. ¿Y para qué estamos con cosas? Entonces, el tipo ahí tratando de dárselas de soy divino, no tiene nada de divino. Entonces, eso es lo que pasa con la oscuridad cuando se quiere hacer pasar. Y de alguna manera te quiere atrapar, te quiere atraer, te quiere seducir o en la forma de... Volviendo un poco a lo personal y a lo impersonal, como había muchas preguntas en mí, yo comencé a investigar. Yo no he sido un estudiante desde el punto de vista formal, ¿vale? Tengo que decir, Eres autodidacta. 100%. Buenísimo. Chócale. Fantástico. Siempre aprendiendo Sí, por totalmente. cuenta. Sí, totalmente. Entonces, autodidacta. Y empecé a investigar, Obviamente quise meterme en grupos, yo lo primero que comencé, uno de mis primeros libros fue El Ángel y el Brujo. Uno de mis primeros libros esotéricos. Porque yo también tuve muchos libros, porque mi abuela de sangre, porque yo tuve dos abuelas, una política y una de sangre. La de sangre siempre me llevó muchos libros para que yo leyera. Yo me los leía todos fascinado. Uno de mis libros esotéricos era El Ángel y el Brujo. Es un libro gordito del doctor David Navarro, si no me equivoco, que no sé si estará vivo, es de acá de Santiago. Todavía lo tengo ese libro. Y resulta que comencé a estudiarlo y ahí comencé a aprender un poquito más sobre el tema. Algunas cosas encajaban un poquito conmigo, otras no tanto, y así. Luego después empecé con la metafísica. Ay, me encanta. 4 en 1, Connie Méndez. Empecé con el tomo 1, tomo 2, y claro, al ver ese tipo de conocimiento,
me di cuenta que sí encajaba más conmigo y respondía un poquito a mis interrogantes o a mis preguntas, existenciales en este caso. Pues empecé a incursionar, bueno, antes de incursionar, en este caso, la canalización y por ende la mediumnidad, desde el punto de vista un poquito más formal, yo ya canalizaba, era de los que yo, por ejemplo, cerraba los ojos y podía aparecer una entidad luminosa y la entidad luminosa me mostraba todo lo que esa entidad estaba haciendo, que es lo mismo que hoy en día vivo con la luz, cuando aparecen los vegalianos o la misma luz estoy haciendo la sesión y la luz me va mostrando todo a nivel visual. Y eso es lo que yo puedo, ese es el reporte que yo hago en las sesiones. Entonces, tenía ese tipo de capacidad a nivel de canalización. Pero luego, la física, conocí un grupo argentino, que de hecho el Nico lo conoce. ¿Los conoce? Pues, sí, el Nicolau. Sí, yo lo conozco a él, pero hace muchos años. ¿Al Nico? Sí, totalmente. ¿Conocí? De la quinta región. En Chile, es un total. Nico. Saludo al Nico. Sí. Un grupo argentino y ellos canalizaban. Entonces, cuando vi las enseñanzas o las canalizaciones que ellos entregaban, hicieron mucho sentido conmigo. Con mi sentir, con mis cuestionamientos, con todo. Y obviamente también a ellos les escribí. Yo también comencé a incursionar en lo que es la canalización o mediunidad parlante. Porque les había comentado que la mía era visual, en este caso ahora la parlómica. Y después también incursioné todo lo que es la escribiente. Ok. Claro, automática, semiautomática, en fin. Y ahí fue el mundo de las canalizaciones. Y después ya canalizaba formalmente. Después empecé con el tema de las cirugías espirituales. Es un tema que llegó a mi vida, así como así. ¿Qué es lo que es las cirugías espirituales? Por favor, cuéntanos porque poco sabemos de esto. La cirugía espiritual tradicional, típica de... Lo primero lo asocia... No, lo asocia mucho con el tema de los monjes espíritas de Brasil. Los brasileños, claro. Sí hay una relación en eso, pero aquí más que todo yo voy a dar a conocer la parte más clásica, que es lo que hace el medium. En este caso estamos hablando de mediunidad, en algunos casos puede ser canalización, en todo caso mediunidad. Incorpora, permite que en este caso conecte o entre, digamos, el espíritu de un médico o de alguien que fue médico en vida, para que pueda utilizar no solo tu energía, ese espíritu, esa conciencia individual, sino que también pueda utilizar tu cuerpo. Y cuando empiezas tú permites todo eso, dependerá mucho de cómo trabajó en vida, qué fue lo que hizo y cuál va a ser su modus operandi en ese momento de la sesión de cirugía. Porque estamos hablando de cirugía espiritual. Pero si le sacamos el término espiritual de lado, estamos hablando de una cirugía propiamente tal. ¿Vale? No es menor desde el punto de vista casi físico y médico. Entonces, supongamos, en mi caso, la mayoría de estos espíritus me permitían a mí o me sugerían para que ellos también pudiesen trabajar de manera cómoda y eficaz con los pacientes, con los siguientes elementos: cristales de cuarzo, y en algunos casos ocupábamos, por ejemplo, servicios. ¿Qué? ¿Qué cosa? Servicios. Ah, servicio. Sí, servicios, cuchillos, tenedores, principalmente cuchillos. Toda pachita, la chapana. Algo por el estilo. O como este medio en Joao de Deus. Bueno, el asunto es que yo simplemente cerraba los ojos, me quedaba un rato ahí en silencio. Curiosamente, esta neutralidad, este vacío, me ayudaba mucho para poder, en este caso, ya sea permitir que entraran estas entidades, o a veces podían estar a 1 metro, 2 metros, 3 metros de distancia, o un poquito más, y recibir simplemente la información, que eso ya sería canalización y no mediunidad probablemente. Claro. ¿Vale? O sea, la palabra mediunidad, que es un medium de mediar, pero ¿cuál es la diferencia? Porque las personas dicen medium, pero yo no, yo canalizo, no soy... El medium más que todo es el que permite que la entidad entre en uno, sea incorporada en uno. Wow. En cambio, el que canaliza, la entidad no necesariamente tiene que estar dentro del campo energético o la malla energética, como yo la denomino, en este caso, del canalizador. Puede estar fuera, puede estar adentro, puede estar cercano, aproximado a la malla de ese individuo, y lo que recibe es simplemente información.
recibe conceptos, y ahí está canalizando, pero no está incorporando propiamente tal, Claro. ¿verdad? Yo no sabía eso, que el medium tenía que encarnar, habitar el espíritu, entre comillas. Sí, De actividad. claro, lo que pasa es que eso es la mediunidad clásica. Pero, salud, salud también. Salud nuevamente. Mm. Entonces, claro, la diferencia es eso. Ahora, si alguien tiene una respuesta mucho más técnica que pueda complementar por lo que yo acabo de decir con respecto a la diferencia de mediumnidad o medium, canalización o canalizar o canalizador, si alguien sabe más del tema, bueno, que lo diga, fantástico, ¿entiendes? Pero al menos lo que yo tengo entendido, esas son las diferencias. Vale, un poquito más atrás. ¿Cómo llegaron? Mira, ni me acuerdo cómo llegaron. O sea, yo simplemente comencé a ver, por ejemplo, la película de Chico Javier, puse un medium. También, claro, vi a Chico Javier y yo veo a alguien, por ejemplo, inmediatamente por mi cabeza pasan, a lo mejor deben haber unos 10 más, y empiezo a investigar inmediatamente. Y ya con la internet, fabuloso. Entonces empiezo a investigar y ahí conocí a Joao de Deu, conocí a otros medium también que no son muy conocidos, que son de Brasil, y me encantó ese mundo. Sé cómo, claro, yo pasé por la mediunidad o canalización parlante, la visual. Aquí podría yo como medium incorporar a lo mejor a estos espíritus que fueron médicos en vida. Entonces comencé también a experimentar este tipo de mediunidad. Y ahí empezaron a llegar médicos. Y de manera espontánea comenzaron a llegar estas entidades y empecé a, obviamente, a permitir que ellas usaran mi energía y mi cuerpo. Obviamente esto es todo ético, consensuado, lógicamente. No es una cosa que entra, no es una posesión, Claro, no, ¿vale? No hay una invasión. tu vehículo. Exacto. Y de manera también natural, ellos me hicieron saber, conceptualmente hablando, también mi intuición me lo decía, también se complementaba con lo que ellos me iban brindando en este aspecto con respecto a qué herramientas vas a usar. Y en este caso, mi inclinación fue por los cristales. Me encantan los Son Bueno, para poder ver. Y de ahí más. y luego también, claro, me había visto otros medios y ellos también ocupan una metodología más o menos similar en los momentos que hacen la cirugía. En este caso era ocupar servicio. Y yo dije, un cuchillo, por ejemplo, de cocina, cuchillo normal, común y corriente de cocina, ¿cómo lo van a utilizar? Bueno, ellos sabían y claro, se utilizaba más que todo la parte gruesa, mango, ahí. Como que te enseñan. Sí, ellos al mismo tiempo me iban como transmitiendo, me iban guiando cómo ocuparlo. Wow. Y a través de eso, yo, claro, logré sacar o quitar muchas dolencias de personas que llegaban con problemas, qué sé yo. Y yo, permiso, supongamos, este es el cuchillo. Ahí está la punta, aquí está la base del cuchillo. Entonces con la base yo comenzaba o sea, el médico, no yo, el médico a través de mí, o ambos al unísono, comenzaba a sacar la dolencia de una parte del cuerpo, por ejemplo, de una persona en particular. ¿Tienes casos, testimonios así como de personas que le haya cambiado a alguien así la vida a una cirugía? Es que son varios los casos que pasaron. Hay un caso en particular que no sé si no sé si lo podrían reconocer realmente, porque hay personas y personas en este mundo. Un matrimonio que al parecer no podían tener hijos. Y cuando se presentó uno de estos médicos, la examinó, la vio, que sé yo, esto, otro, como que brindó la capacidad y como que implantó, por así decirlo, la potencia o la potencialidad para que esta dama pudiese quedar embarazada. Y curiosamente, con el paso del tiempo, yo me enteré que sí había quedado embarazada. Y creo que una hija Wow. chiquitita ahí que tuvieron sin ningún problema. Sí, se concretó eso. Hay otros casos en los cuales había uno donde una persona, un chico, que incluso es psicólogo y se empezó a dedicar a las terapias. Él tenía como una especie
como fisura o algo por el estilo en su parte posterior de su cuerpo. Obviamente con puros cristales, los médicos lograron en algún momento que eso, primero porque era grande la fisura, eso era pequeña, y luego desapareció. El poder de los cristales. Es muy grande. Tuve con mi accidente que tuve, empecé a poner esta piedra debajo de mi cama, como en el sector en donde me había golpeado, y hizo que mi recuperación haya sido mucho más rápida. Esto debería haberme durado 2 meses de casi no poder moverme, y ahora puedo caminar sin muletas, por ejemplo. Solamente poniendo esta piedra amatista, Sí. todas las noches debajo de mi cama, en el sector donde está el coxis. Imagínate, claro, sí, ayuda tremendamente. ¿Sí? Ahora, imagina tú aquí dos cosas. Una piedra, una gema, un cristal de cuarzo, por ejemplo, implementado el poder de esa piedra o de ese cristal con la energía de un espíritu que es luminoso hasta cierto punto y que en vida hizo mucho bien y que sigue haciendo el bien a través de mediums. La potencia es tremenda entre la piedra y la interacción de ese espíritu. Una. Dos, yo también he hecho experimentos con alumnos en el pasado, ahora no lo he hecho eso, donde practicamos la quietud y el silencio para vivir lo que yo traigo de nacimiento, vivir este vacío neutral, pero con cristales. Se intensifica. Se incrementa la potencia de la experiencia del vacío o de esta neutralidad o de esta lucidez o esta conciencia lúcida. ¿Qué cristales son los que más ayudan como a potenciar esto? Siempre el más adecuado, bueno, hay otros que son más específicos, que el más adecuado de todo para mí, al menos en mi experiencia y en la experiencia de otras personas, es el cristal de cuarzo. Estoy hablando del cristal de cuarzo que es más, no es blanco, es cristalino, es transparente. Esto es un cristal de cuarzo. Claro, y son transparentes. Hermosa, ¿ves? No es blanca, ¿entienden? Tiene su transparencia. ¿Cómo? Este cristal, o sea, tú practicas la quietud y el silencio, y yo le llamo, no me gusta llamarle meditación, aunque es un concepto que se ha ocupado mucho, pero igual está muy manoseado, prostituido. Esa es la verdad. O travestido. El concepto de meditación no me gusta ocuparlo tanto, pero yo lo denominé como la quietud y el silencio. Tú te quedas quieto, inmóvil físicamente y al mismo tiempo en silencio. Entonces, si tú practicas esto y más encima tienes un cristal de cuarzo, obviamente la experiencia y la sensación de ese vacío, lo más lúcido posible, es tremendo. Lo mismo pasaba con estos médicos, estos espíritus, desde el punto de vista energético. Toda su vibración espiritual, mancomunada con los cristales, era espectacular. Impresionante. Sí. Preciado ahí Se pasó. el cuarzo. Muy bueno. Y hoy en día los cristales tienen una mayor facilidad, en el sentido de intensidad y potencia y vibración, lógicamente, por la luz vibral, que ya vamos a llegar a ese punto. Ya. ¿Cómo tú te definirías en esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus servicios? ¿A qué te dedicas normalmente? Muy buena pregunta. ¿Cómo yo me defino? Desde el punto de vista, digamos, más esotérico, lo había dicho, como un mago de la luz. Estoy en afín con la luz, trabajo con la luz, me encanta la luz, etcétera, etcétera. Lo que curiosamente no a todas las personas les gusta. ¿En serio? Ujú. Es que, por ejemplo, no sé, tú vas por la calle y de repente va una persona que a lo mejor es drogadicta, no le va a gustar el guío. O sea, todo lo contrario, va a arrancar de la luz. ¿Va a cruzar la calle? Claro, porque la luz significaría un cambio vibratorio, un cambio en la persona, en el personaje, un cambio de mentalidad, un cambio en todo el sentido de la palabra, y más encima significa, porque cambiar significa, en este caso, dejar un poquito el ego de lado, que va a ser purificado por la luz, y por otra parte, el cambio significa, bueno, no más droga, no más esto otro. Ese individuo, que está completamente enviciado, más encima lleno de entidades oscuras que están fomentando ese vicio o esos vicios, ¿crees que va a querer la luz? No. Entonces hay gente que no le interesa la luz, no le importa la luz. No porque sean malas personas, sino porque están, lamentablemente, en un mundo de oscuridad totalmente atrapados. Los patrones. Ahí tenemos un patrón.
y está ya cristalizado en ese mundo, en ese patrón. Es muy difícil que quiera la luz. ¿Cómo yo me defino, me autodefino? Difícil. Claro, un mago de la luz podría ser. La nada y el todo sería otra definición, un poco amplia. O extensa, porque la nada y el todo, ¿qué es eso? Igual que también una vez, aquí vienen las confesiones a ti. Confesiones místicas. Eso, Sí. bromitas místicas. Bueno, está entrando el after y iba una pareja. Y tú sabes que de repente alguien te conversa y conversa con esos momentos. Entonces, no sé cuál fue el punto de la conversación o el inicio. El asunto es que yo le dije, no, yo soy nada, lo dije. Y me quedo mirando a la chica así como, oye, eso es peligroso. Peligroso, me dijo. Así tal cual. Y yo quedé así como, peligroso. Para mí es normal. Pero claro, para mí. Pero para ella no, pues obviamente. Como decirle la nada. Claro, la nada es la nada, o sea, nada. No te autodefine, no tengo cómo clasificarte, cómo te atrapo, cómo te encuentro. Era peligroso para ella. Volviendo un poquito a la cirugía, también mucho antes yo comencé a trabajar lo que es la magia con elementos, que es la magia ritual, el altar, los elementos, y obviamente tipo de elementos se usualmente en la magia ritual se ocupan las velas, las hierbas, distintos tipos de plantas. Todo va a depender mucho de el ritual que tú vas a hacer. Que si vas a hacer un ritual a lo mejor con arcángel, a lo mejor requiere, qué sé yo, agua, o qué sé yo, los cuatro elementos, agua, tierra, claro, aire, etcétera, etcétera, que ahí tienen las representaciones a través de símbolos como el incienso, una fuente con agua, que si yo, el fuego ya son las velas propiamente tal, y así sucesivamente. Y tú harás una invocación a los arcángeles y acorde al propósito, al objetivo que quieres tú cumplir a través de ese ritual. Entonces yo comencé a trabajar con la magia con elementos. Aquí yo me voy a remontar a muchos años atrás. Yo vengo de una fusión familiar bastante interesante. Esto no tiene nada que ver con Ah, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Claro. Esto no tiene nada que ver con Romeo y Julieta. Pero sí, digamos, parecido desde el punto de vista social o clases sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que mi madre viene de alta alcurnia. ¿Por qué? Porque gracias a mi abuela, no la de sangre, sino la política, que se llamaba María Isabel Carmona, que le decían la Maruja, en esos tiempos, ella era la persona que se hizo cargo de mi madre y era la que tenía el billete. Pero lamentablemente, como todas las cosas y como todo lo que tiene que ver con dinero, si tú no lo trabajas, no lo multiplicas y no lo cuidas, obviamente desaparece. Se va tarde o temprano. ¿Qué es lo que le quedaba a mi abuela Maruja? Le quedaban unos terrenos, que eran más de 1000 hectáreas, por ahí por el norte. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo en esa época, yo chico, en que me daba cuenta de todo también, pues, un tonto no era. Mi padre, Lincoln Godoy, quien conoció a mi madre, pero él llegó por el tema de los terrenos, dándosela como de que era un poco menos que un magnato, así como repachó. pidiendo a la puma. No, totalmente. Es una persona normal, común y corriente, persona de población, una persona donde mi abuelo Gutenberg fue un trabajador de Cemento Melón, de la fábrica de Cemento Melón y en La Calera, toda su vida en esa fábrica. Vienen del norte, al igual que mi madre. Él llegó con esa prestancia. Y mi abuela Maruja, que lo que más le interesaba era el dinero, y ella siempre con dinero y dinero, pensó que mi padre tenía mucho dinero. Y resulta que no era así el tema. Entonces, en esos tiempos se usaba así, que de alguna manera era como un arreglo, ya el tema de, que se llama mi madre está acá, tendría unos 15, 16 años, imagínate, mi padre de 12 años de diferencia de edad, y al llegar, bueno, a mi madre también le gustó, sí, porque estamos cosas, porque es muy guapo el muchacho. No, guapísimo, si yo vi una vez una foto cuando joven, el tipo, yo soy feo al lado de él, imagínate, ¿no? Y mi madre también guapísima, entonces igual ella quedó enganchada con él, pero él igual también quedó medio enganchado. Y ahí se unieron dos familias completamente distintas, desde un punto de vista clasista completamente diferente. Se juntaron y bueno, y ahí apareció el Don Misael con todo.
Y bueno, el asunto es que, bueno, ellos se conocieron, etcétera, etcétera. Es que yo cuando estaba con el tema de la cirugía espiritual, la magia ritual, 12 años de edad. Lo que pasa es que ellos se juntaron, mi padre se llevó a mi madre a vivir a La Calera, que ella vivía en Quillota, venía del norte también, pero ya al final llegaron a Quillota, se llevó a mi madre a La Calera, nací yo obviamente, mi madre pasó de ser una persona muy acomodada, extremadamente acomodada, a una persona pobre. No mi abuela Maruja, que es la política, sino mi abuela Aida de sangre, fue la que nos rescató de alguna manera y nos llevó a vivir a Quillota. Yo vivía en casas, siempre viví en casas. Yo ahora, acá en Santiago, no fue la última vivienda que nosotros tuvimos allá en Quillota, pero fue en departamento. Pero el resto eran siempre casas. A mí me encantan las casas. De hecho, a mí no me gustan los departamentos. Vivíamos en casas muy grandes. Y hay una casa en particular que a mí me encantaba porque era una casa inmensa. O sea, tú entrabas, la casa tenía un pasillo enorme. No era galería, pero sí era un pasillo bastante largo. Venía todo lo que es las habitaciones, living, comedor, después venía como la cocina, después venía como una pérgola, después venía como otro patio más con casa, que venían como casas interiores, así como casitas así, y después venía un sitio inmenso. Y ese sitio a mí me encantaba porque yo iba al fondo de ese sitio y tenía la vista de todo lo que es el Cerro de la Campana. Era precioso, precioso. Y yo ahí me encantaba, me inspiraba y hacía leceras de cabros chicos. Yo nunca me hubiese querido ir de esa casa, pero mi abuela de sangre, no sé por qué le encantaba migrar. Estábamos un tiempo en una casa, era espectacular y todo, y luego ponía en venta esa casa y se compraba otra. Y así. No Y, mal. oye, pero sí, pero con una facilidad tremenda, en esos tiempos se podía. Y resulta que en esa casa penaron el tema de la casa y todo. Y llegaron, de a poquito empezaron a llegar espíritus, entidades, y yo veía, yo escuchaba, veía, sentía todo. Yo tendría unos 11, 12 años de edad, no tendría, claro, no tendría más allá de eso. Ese tiempo estaba viviendo mi madre y mi padre, los dos ahí juntos y con mi abuela. Después llegó un punto en el cual eso se fue incrementando, incrementando, a tal nivel que después yo veía, no eran 10 entidades, 20, yo creo que ahora habrán habido más 50 o 100 entidades en toda la casa. Pero la cantidad de entidades pero tremenda. Y molestaban a mi madre principalmente, porque mi madre siempre ha sido como muy miedosa ella con estas cosas. Entonces, a ella la molestaban mucho, me molestaban a mí. Era a mi hermano chico, que era una guagua, era un bebé todavía, también lo molestaba. Entonces era horrible. Mi abuela política, la Maruja, ella fue Rosacruz. ¿Qué es eso? Los Rosacruces son como una orden muy parecida, similar, pero no exactamente igual como los masones. A mí siempre me gustó mucho conversar con ella. Ella tenía libros esotéricos. De hecho, mi nombre, Misael, yo lo descubrí en uno de esos libros esotéricos que ella tenía en su biblioteca. Yo vi un libro una vez y decía Misael, que es un nombre del Antiguo Testamento y que significa salvado de las llamas o salvado del fuego. Guau. Sí, conservado la oscuridad también. Algo por el estilo. Y yo así, wow, a mí mi nombre no me gustaba antes. Cuando vi el significado de mi nombre, me gustó. Bueno, el asunto es que estas entidades que estaban ahí, que molestaban mucho, mi abuela, bueno, yo soy una mujer ya que tiene su edad, no tengo la energía, no tengo la fuerza. Tú sí tienes la fuerza, a pesar de que tienes 11 o 12 años de edad, pero tú tienes la fuerza. Te voy a enseñar cómo limpiar la casa. Ella me enseñó cómo hacerlo. Me acuerdo yo que todas las noches, durante más o menos cerca de 15 días, yo todas las noches, a las 12 de la noche, tenía que recorrer toda la casa y esquina por esquina hacer el ritual. Salvado del fuego o salvado de las llamas. Así como Moisés es salvado de las aguas, en este caso es salvado de las llamas, salvado del fuego. Empecé yo a hacer el ritual, empecé a trabajar, me acuerdo que también tuve que ir a la iglesia a buscar agua bendita, entonces empecé a hacer con agua bendita ese ritual. Se hace en las 4 esquinas, es un ritual muy antiguo, muy tradicional. No sé qué tan antiguo, pero tiene su antigüedad. O sea, la abuela sabía de estas cosas. No, ella sabía. La abuela estaba ahí, era la bruja de la familia. Era la bruja, totalmente. Pero curiosamente era abuela política, no era esa. Ay, ya, pero no importa. Pero igual. Hago ese comentario en detalle porque muchos dicen, claro, por eso que naciste, muchos dicen acá en Chile brujo o mago, en este caso. Y no, si mi abuela era política, no era de sangre. Señora
parte de tu plan almi, Sí. o el venir a encontrarte con ella para aprender lo que... Sí, totalmente. Y a mí me colocaron Misael, o sea, mi madre me colocó Misael, junto con mi abuela Maruja, en honor a, en este caso vendría siendo mi bisabuelo, al padre de mi abuela Maruja, un reconocido dentista de alta clase en esa época, ¿ya? Y que le gustaba mucho el tema esotérico, incluso hipnotizaba a las gallinas, a los perritos, todo esto, así hipnosis con los animales. Heavy. Y de hecho estaba yo hablando de eso y yo me acuerdo que la vez que nos conocimos y todo, bueno, hace un tiempo, tú me contabas que cuando alguien te conocía o alguien hacía algún tipo de contacto contigo, algo en la vida de esa persona como que se activaba. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, porque yo debo decir algo. Cuando yo me junté contigo en ese café, ese mismo día yo llegué acá y la Cami me propuso salir podcast. Entonces, te pregunto, ¿cómo funciona el rollo? O sea, no sé si fue el rollo, pero lo que me pasó a mí acá con la Cami. ¿Lo puedo asociar a ese encuentro que tuvimos? Sí, Donde algo se activó en mí. sí, hasta cierto punto sí. Ya, a ver. Es un punto bastante interesante. Yo cuando para el punto o desde el punto de vista positivo, también podríamos decir que desde el punto de vista, entre comillas, negativo. Tengo que explicarlo para que no se malinterprete. Claro. Conozco una persona, converso un rato, o puede ser una larga conversación corta o lo que sea, y esta persona, algo, lo que es mi vibración, contagia o se transmite o es compartida esta vibración con esa persona sin que yo me dé cuenta y sin que la persona se dé cuenta, y esa vibración algo genera en esa persona. Puede ser un cambio a nivel interno propio en su individualidad, o bien puede que se produzca un cambio también en lo externo de su mundo, de su propio mundo, sea a nivel personal, espiritual, energético, lo que sea de la índole que sea. Entonces, esa persona sufre un cambio, y ese cambio se produce y se genera por qué esta vibración. Es solamente un tema vibratorio. ¿Y por qué dijiste que podía ser también negativo? ¿Cuál es lo negativo de eso? Ok. Negativo en el sentido de que a lo mejor la persona, volviendo un poco a los patrones, quiere estar todavía en ese bucle propio en la cual supuestamente se siente cómoda la persona, pero esta vibración la va a sacar de ese patrón, la va a hacer cambiar. Por ejemplo, yo tengo, la mayoría de mis amistades son mujeres, ¿vale? No es que no tenga amigos hombres, pero me llevo como mejor con las mujeres que con los hombres. Con los hombres he tenido ahí conflictos, envidia y cosas por el estilo. Una de las amistades, probablemente cuando estaba en todo lo que es el tema de la droga y todo eso, yo traté de ayudarla desde el punto de vista, digamos, más literal, textual, pero no se podía, porque el caso no iba a ser. Entonces yo dije, no, ya sé cómo ayudarla. Y mi ayuda fue solamente compartir con ella, solamente compartir, conversar, en grupo salíamos a bailar, qué sé yo, y gracias a ese contacto, el estar interactuando, estar comunicándonos, hablando, echando la talla, qué sé yo, esto, todo otro, se empezó a formar ese cambio. Y ese cambio fue a favor, obviamente, para la persona, pero el patrón que no lo quería soltar, o el patrón mismo no la quería soltar a ella, para eso ella era como algo negativo. Claro, me están sacando donde yo no quiero salir también. Claro, la zona de confort es... La zona de confort. Entonces, si tú no quieres salir de tu zona de confort y viene la luz y te quiere sacar porque está generando un cambio en ti, para ti va a ser negativo. Y aparece la resistencia de lejos, que es normal. Entonces, estaba hablando con Cami sobre el tema de la oscuridad, porque ella me preguntaba si son distintos tipos de oscuridad. No, la oscuridad es una sola, primero que todo. Y como se exprese, es oscuridad. Te va a drenar, te quiere controlar, te quiere manipular. Entonces, al final yo terminé de concretar esa limpieza. Fue la primera casa a los 12 años de edad, o 11 o 12 años de edad aproximadamente, que yo pude descargar. Fue mi primera experiencia con la magia, con elementos. Y bueno, ese es un pequeño anécdota que quería comentar. Luego, volviendo ya a los tiempos un poquito más cercanos, estoy hablando de cuando todavía estaba en la quinta región, yo llegué tipo 2009 para el 2010 acá en Santiago y seguí trabajando la magia ritual. Ahí fue donde también comencé con las cirugías espirituales. Y luego, ya en el año, pasando un poquito más rápido el tema,
Pero sí llegamos al año 2018, un poquito antes de eso yo viví también lo que se denominan como oleadas de luz. ¿Qué significan las oleadas de luz? Significa que la luz, a través de una oleada determinada, en un año determinado, por ejemplo, entra con mayor intensidad en la atmósfera, en esta dimensión, que es la tercera dimensión fragmentada, entra aquí y obviamente genera un montón de campos. En la individualidad de cada humano, tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, en mi caso, hubieron muchos momentos en el año 2015, 16, 17, incluso 18, que yo, por ejemplo, podía estar por suerte me pasó a mí en mi casa. Estaba en mi casa normal, haciendo mis cosas, y de repente me sentía como en un estado de, no es éxtasis, sería como íntasis. Ya. El éxtasis es hacia afuera, el íntasis es hacia adentro. ¿Como letargo? Como una especie de letargamiento, donde me sentía como ido, y al final lo único que quería era, al final yo terminaba en el suelo. Terminaba en el piso, no importa si era el living, el comedor, lo que sea, terminaba en el piso y podía estar ahí 4 horas sin moverme. Aquí tenés que anclarte a la tierra, como poner los pies descalzos, ¿cachai? Anclarte. Es una de las sugerencias que se ha dado en este último tiempo y que es muy buena también. Yo no tenía idea, viví lo que experimenté durante todos esos años. Y dentro de esos mismos años llegaron lo que se conoce como los ancianos. Y esto está relacionado un poco con estas preguntas, estos cuestionamientos que yo tenía y con mis investigaciones, porque dentro de mis investigaciones yo entré al mundo de lo que es el Advaita Vedanta, que en este caso, ¿Los Vedas? claro, tiene que ver un poco con los Vedas. Yo también descubrí a muchos maestros, como por ejemplo Krishnamurti, el mismo Ocho, Jean Klein, que es francés, Philippe de Lyon también es francés, y Sagarrata Maharaj. ¿Quién más? Ramana Maharshi. Yo descubrí todo eso y eso cada vez me hizo más sentido porque me fui descubriendo más a mí mismo para saber por qué había estado experimentando todo esto desde pequeño, desde nacimiento. Y hubo un momento en que tenía mucho contacto con Ivanov, que no es hindú, no es de la India obviamente, ni tampoco es europeo él, es de los Países Bajos. Resulta que el maestro, de alguna manera, él me dio a entender y me hizo saber que ya tenía que terminar la etapa de lo que es la magia con elementos, de lo que son las cirugías espirituales, la canalización y todo eso quedaba detrás. Todo eso se eliminó. Y ahí yo comencé a trabajar con la luz de manera más pura, de manera totalmente pura y directa. Claro. Y eso ¿Cómo definirías la luz? no tiene una definición Ya. propiamente. Pero es una sensación. ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede identificar que la luz llega a sus vidas? Wow, es una pregunta bastante difícil de poder responder porque primero, el primer obstáculo en este tema es el ego. Muchas veces a lo mejor han escuchado, y todavía lo siguen escuchando, o lo siguen viendo no, yo te envío luz, yo te voy a compartir luz, yo voy a canalizar luz. No funciona de esa manera, ¿no? Con la luz no funciona de esa forma. Tú para poder trabajar con la luz o permitir que la luz trabaje, tu ego tiene que, hacer lo posible, en un 98-99% tiene que desaparecer. Un tremendo trabajo. Estamos hablando de una quietud y un silencio absoluto, de todas tus emociones, sentimientos, pensamientos, todo lo que conlleva el ego, en ese momento se anula, se neutraliza y queda en cero. Cuando sucede eso, la luz está disponible. La luz siempre está disponible, obvio, pero estoy hablando desde el punto de vista más específico. O sea, cuando haces eso, la luz está disponible en un sentido ya mucho más literal, para poder tú, entre comillas también la palabra, porque no es así, como permitir que ella trabaje por ti y trabaje por ti. Siempre en beneficio de tu vida, Siempre en de las beneficio. oportunidades, las posibilidades, algo así. Sí, beneficio, sí, hasta cierto punto sí, obviamente individual, pero más que todo es un beneficio para el próximo. Ahora, ¿cómo definir la luz? Si alguien realmente, vamos a dejar los obstáculos de lado, vamos a dejar el ego de lado, supongamos una persona que le toca vivir esa experiencia, ¿cómo podría conocer que la luz realmente está ahí en ese momento? ¿Cómo la puede reconocer? La sensación sería como
liviandad, mucha brillantez, o sea, un brillo tremendo, una intensidad lumínica inmensa, mucha lucidez también. Hay una lucidez tremenda en ese momento. Es una lucidez muy liviana. Es difícil de poder expresarlo porque lo tienes que experimentar. Pero más o menos va por ahí. Va por ahí, sí. Así tú podrías, en este caso, como reconocerla, como decir, bueno, esto es como la luz. Esto es un poquito más cercano, genuino a la luz. Y la luz, ¿está o no está? Así de simple. Lo mismo que este vacío, que al final no es nada más que tu naturaleza esencial. ¿Está o no está? Y lo otro, o tienes la certeza de que estás experimentando ese vacío y por ende la luz, o no tienes la certeza. Así de simple. Entonces eso, ahí ya se acabó todo con todo lo que había hecho, había experimentado a nivel esotérico, etcétera, etcétera, y comencé a trabajar con la luz. Hoy en la actualidad, el trabajo con la luz es resolver los problemas de las personas, ya sea a nivel energético, ya sea a nivel laboral, finanzas, empresarial, cualquier tipo de problema se resuelve de alguna forma. Incluso a tal punto que hay personas que me han pedido ser como lo que yo denomino como ser un mecánico a distancia. O sea, ¿qué significa eso? Significa que hay personas que han tenido problemas con su vehículo, con su auto, y supongamos, no sé, pues, la pana no la encuentran y han tenido que recorrer un montón de mecánicos o talleres mecánicos y no encuentran la pana y necesitan el auto, obviamente, por lo mejor lo ocupan para trabajar. Entonces yo, a través de la luz, por ejemplo, doy una orden para que se acelere el proceso o eso se solucione ya, lo más pronto posible, y se soluciona. Entonces ahí es un mecánico a distancia. ¿Entienden? También me han pedido, por ejemplo, acompañamiento en cirugía. O sea, una persona tiene una cirugía y quiere que la acompañe ese día y esa hora de la cirugía, yo la acompaño. En la cirugía con médicos de esta 3D, en el fondo. Sí, ¿Es así? exacto. Ah, ok. Sí, con medicina convencional. Eso. Trata ahí tu presencia entregando Dios para que salga todo bien durante el... Lo mejor posible. Y hasta el momento ha dado muy buen resultado, todos los casos han sido exitosos. También hay gente que me pide mucho, tengo harta experiencia, gracias a que me ha tocado trabajar en ese tema, con respecto a temas judiciales, por ejemplo. Si me llegan temas judiciales, algunos son más complicados que otros, obviamente. Ahí estamos trabajando duro para que los casos, obviamente, salgan a favor, los fallos ahí sean a favor de Y se acelere también. canales de familia. Oye, Tanto bueno, peor. Sí, ese es otro. Lo otro también, la parte de la salud, en general. También ayudo a animalitos, en general también, no solamente perrito o gatito, cualquier animal que necesite ayuda, ahí estamos. ¿Pero te ha pasado que ha llegado gente a contactarte como para pedirte cosas como para alguien, para mandarle cosas negativas a algo? Sí. Tengo dos anécdotas bastante interesantes. Ya. Una, me preguntaron una vez si yo podía matar a alguien. ¿Qué? Sí. Pero bueno, hay de todo en este mundo. Y yo les dije que no, obviamente. Me preguntaron por el valor, si en caso de que yo, por ejemplo, lo pudiese... vas a sobornarte, te pago tanto y tantos millones. Claro, no, yo le dije, no, es una cosa así, estamos hablando de 100 millones hacia arriba, tranquilamente. Wow. Pero como esos 100 millones no llegaron porque mi ética no me lo permite, y a mí no me interesa hacer ese tipo de cosas, yo nunca he hecho magia negra, no me interesa y no me va a interesar, y lo dejo bien en claro esto, claro, los 100 no llegaron. Claro. Pero está bien, está perfecto. Prefiero que sea así. Y la otra anécdota fue disco. Durante mucho tiempo fui a una disco. De hecho, ahí conocí a una de mis parejas. Y resulta que el guardia, me acuerdo que estaba ahí. Resulta que este niño estaba casado. Con su suegra, creo que era 10 de 10 a nivel espectacular. Y a él le interesaba a su suegra, full. Y me preguntó, ¿cuánto le cobraba yo por ayudarlo en esa? Me decía una noche, ¿no? Una noche. Solamente una noche con ella. Y yo le dije, mira, primero que todo yo no hago ese tipo de cosas. Pues yo no hago amarres, no hago nada de eso. De hecho, al revés, yo rompo los amarres. Claro. Yo elimino los amarres, las maldiciones. Y yo le dije, no, yo no hago ese tipo de cosas. Oye, el tipo me cateteó cada vez que yo iba a la disco, me cateteaba. Entonces dije, la única forma de sacármelo es cobrándole hasta plata, no. Mira, tú quieres que yo haga ese, yo lo hago, yo no tengo problema y la dama en cuestión va a ser tuya.
Y me dijo, ya, pues, fantástico. ¿Cuánto es? Mira, honestamente, de 50 millones hacia arriba. No me molestó más. Te quiero. No, no me molestó más. Me lo saqué inmediatamente. No, yo no hago amarres, no hago magia negra. Es al revés. Yo vine, ahí está, yo creo que el tercer o cuarto factor de por qué la oscuridad no me tiene mucha buena. Yo he venido a contrarrestar todo eso y a atacar de alguna manera, a combatir. Todos los días yo batallo. Son guerras y cada guerra tiene sus batallas. Y en eso estoy todos los días. ¿A qué le dejarías tú, como Misael Godoy, a aquellas personas que nos están escuchando? Ok, si me hubieses hecho esta pregunta hace muchos años atrás, yo hubiese sido extremadamente más riguroso. Sin embargo, ahora yo estoy más relajado. Primero que todo, cada cual es libre de hacer lo que quiera hacer. No hay ningún problema en ese aspecto. Hagan lo que quieran, pero siempre que sea con equilibrio, respetando a los demás, respetándose a sí mismo, valorando a los demás, valorándose a sí mismo y al mismo tiempo que tenga ahí un porcentaje de ética y un poquito de principios, que justamente no sea extremo, que se haga lo que quiera y ustedes pueden hacer lo que quieran porque cada cual es libre de hacer lo que quiera. Que no sea tan extremo ese concepto. Sería como mi mensaje desde un punto de vista más terrenal. Y desde un punto de vista más espiritual, yo diría que traten de, aunque sea incómodo, aunque no estén de acuerdo al 100%, acérquense, chiquillos, un poquito a la luz. Porque la luz no traiciona. La oscuridad sí, la luz no. La luz no traiciona para nada. Así que ese sería mi mensaje. De verdad a recibir esa luz. Mira, ayer estaba hablando con un amigo, un socio también, Joaquín, y yo le decía, tú tienes que estar disponible, disponible a la luz. Tener la mayor disponibilidad a la luz. No solamente a la luz, a la abundancia y la prosperidad, a una muy buena salud a través de tus años y del tiempo, pero estar disponible. Permitir que la luz esté ahí contigo, no en el sentido de manipularla, no en el aspecto de controlarla, no apropiarse de la luz, porque hay mucha gente que cree que hay que apropiarse, si me apropio yo voy a ser feliz. No va por ahí. Como abrirle la puerta. Exacto, que entre y que haga los cambios necesarios en tu vida, porque son realmente buenísimos, o sea, yo siempre lo estoy recalcando. ¿Y cuál es la predisposición que recomiendas tener a las personas para que eso se dé? ¿Cuál es la predisposición que uno debiese tener para que esa luz pueda expandirse? Hacerle menos caso al ego, ¿no? Hacerle menos caso a la mente, porque la mente es la que pone los obstáculos, la mente es la que pone la resistencia, que al final el ego y la mente son lo mismo. Es la mente la que está pensando, ¿será suficiente? ¿Para bien lo que estoy haciendo? ¿Me alcanzará para llegar a fin de mes? La luz no tiene ese problema. La luz te da. La luz es abundante. Curiosamente, si hubiésemos tenido más tiempo para conversar, lo hubiésemos conversado. La luz y el dinero tienen una relación tremenda. La luz y el dinero, nada. No, a mí me interesa mucho saber eso, y que la abundancia, wow. Es un temazo también. La relación con la plata y todo eso. No, es un temazo muy bueno. La abundancia a mí me encanta, pues de hecho, yo hago charlas, enseño sobre el tema, me gusta mucho eso. Pero para eso hay como que desbloquear creencias limitantes también, ¿no? Como Totalmente. Las creencias son solamente pensamiento, pero un poquito más arraigado o cristalizado. Nada más. Si hay un pensamiento que te dice, no, es que no hay trabajo. Eso es normal en los trabajos propiamente tal, de donde hay muchas personas de baja vibración. Ojo, baja vibración no necesariamente significa una mala persona. Ya, Cuidado con eso. me ha tocado ver varios en el ambiente corporativo. Sí. Entonces, la persona, no, es que no hay trabajo, que esto, que esto, siempre hablando desde el sentido de la carencia. ¿Como de la víctima o como de el hacerse pena? Por supuesto, Eso, de la carencia y también desde la víctima o el victimizarse. porque esto me pasa a mí. Exacto. Ah. Desde el punto de vista del victimismo, la carencia, no, es que hay poco trabajo, es que esto, que esto, otro. Oye, eso es un pensamiento mezclado con emociones y posiblemente sentimientos verbalizados que todos los días esa persona o cada vez que tú conversas con esa persona, con el vecino o con quien sea, o con el colega, lo está
manifestando. Y eso es un obstáculo. Eso es un pensamiento. Si ese pensamiento tú lo tomas, permiso, si este es el pensamiento y tú lo tomas y lo haces desaparecer, la luz fluye libremente. Pero si el pensamiento está ahí, la luz no solamente va a encontrarse con este muro, con este obstáculo, sino que al mismo tiempo no va a trabajar a favor de ti. Por lo tanto, mientras no salga esta creencia, esta cristalización, este pensamiento que te hace creer, creencia, que no hay trabajo o no hay dinero, obviamente el trabajo no va a llegar de manera ilimitada y el dinero tampoco. Y resulta que lo más chistoso de todo es que no existe la carencia. Porque no existe, es una creencia mental. Claro. Si tú miras hacia afuera, ¿ves carencia? Yo veo abundancia, ¿no? Es lo único que veo. Y mira esa cordillera. O sea, Pura abundancia. eso sí que es abundancia. Yo la miro siempre y digo, bueno, gracias. Claro. Entonces, sí, es un tema muy interesante. A mí me encanta ese tema. Es muy, muy bueno. Oye, Hay Misael. un montón de detalles. Oye, súper interesante la conversación de hoy día. Te juro que dan ganas de seguir y seguir y seguir. Y probablemente sigamos después de este capítulo en el fondo. Pero la verdad es que para mí hemos dejado muchas reflexiones. También he aprendido cosas nuevas. Y la verdad que ha sido muy nutritiva la conversación. Porque siento que es un lenguaje un poco complejo. Pero a la vez tú sabes cómo poder mostrarlo un poco más. Sí, no es fácil darlo a conocer, pero trato de ocupar las palabras más simples posibles para que lo puedan entender, porque si no, la gente queda colgada y no es la idea. Pues al final ya era un lenguaje que sea como más entendible. Claro, ad hoc para todo. Y yo creo que quedó onda súper claro y son temas muy enriquecedores. Yo creo que esto da para reflexionar harto para toda la gente. Sí. Quiero preguntar si la luz hablara, ¿qué diría el día de hoy a nuestros auditores? O nuestra podcast también. Sí. ¿Qué le dirías a mi José Manuel? Aunque le diría a nuestro podcast. Sí. ¿Qué le diría la luz al podcast? Eso. ¿O qué le diría a la luz? Quietud y silencio. Quietud y silencio. Paz, tranquilidad, abundancia, prosperidad. Eso. Oye, Misael, ha sido un gusto tenerte acá con nosotras. De verdad que, nada, muy contenta que hayas dicho sí al proyecto y además también te hayas animado a venir un viernes, que sabemos que igual es un día de descanso o lo que sea, y darte tu tiempo se valora muchísimo. Y que hayas querido venir acá a contar un poco de ti y a compartir con nosotros. No, el gusto es mío realmente. Gracias también por estar acá, por esta oportunidad. A mí me gusta hacer cosas. Entonces, esto obviamente dentro de las posibilidades, pero no, yo feliz, encantado. Gracias realmente. Ojalá que se repita, mi Sería lo ideal para ir. Sí, y ahí sigo con más historias porque esto no acaba. No, hay harto que contar. O sea, yo hubiese escrito muchos libros, pero Ahí sí, ahí va. yo creo que hay un potencial enorme. Hay Oye. mucha experiencia también con extraterrestres también, desde un punto de vista literal. Ahí nos tenés que compartir eso en algún otro momento porque obviamente que es infinito, daba mucho. Extraterrestre, claro, que da Es un temor y daba mucho. No, igual es como denso de Sí. repente. no, y da harto. Así que nada, súper agradecida de haberte tenido aquí y gracias por decir sí, de verdad, muchas gracias. Somos Mística sin Manual.